Falla mecánica provocó el choque de dos trailers que se incendiaron en Upala. 6 estudiantes del Liceo de Coronado resultaron afectados por el ataque de abejas. Expresidente de la Caja, Eliseo Vargas, salió este jueves de la cárcel, pero deberá dormir en régimen de confianza. 212.000 millones de colones salen a la calle este viernes con el pago del Fondo de Capitalización Laboral. Agua seguirá escasa para algunos barrios del sur de San José. Muy buenas noches, le agradecemos su compañía en la edición nocturna de Noticias Repretel. Los saluda William Fernández. Una falla mecánica ocasionó un choque frontal entre dos tráiler en Upala. Uno de los camiones pesados se quedó sin frenos y colisionó contra el otro en un puente Bailey. Del impacto, los dos tráiler se incendiaron. Los conductores resultaron con heridas leves. 4 adultos y 2 menores tuvieron un aparatoso accidente en Cañas, Guanacaste. El vehículo en el que viajaban se volcó y chocó de frente contra un árbol. Un aparatoso accidente de tránsito casi termina en tragedia en Caña, Guanacaste. El vehículo en el que viajaban varios extranjeros se salió de la carretera, dio vueltas y posteriormente chocó contra un árbol de cedro. En el carro iban 4 adultos y 2 menores. Todos resultaron con heridas. Ellos estaban conscientes, estaban orientados, un poco desubicados a la hora de abordarlos por los golpes que tenían a cabeza, pero en realidad estaban bien. Con la persona que usted logró conversar, ¿qué le comentó? Me dijo que nada más que se salió de la calzada y que el carro empezó a dar vueltas, fue lo que me comentó nada más. Según los testigos, el conductor ingresó a alta velocidad a la curva, derrapó y esto generó el vuelco. El accidente se dio la tarde de este jueves y los heridos fueron trasladados al CAIS de la localidad. El conductor de un tráiler estuvo hora y media atrapado en la cabina y luego de volcar el pesado camión cuando transitaba hacia Limón. La víctima sufrió lesiones graves en sus piernas. Más, solo las piernas, ¿tiene? Pensaba, sí, nada más, porque me saben, porque tengo una que me duele mucho, la derecha. Sí, claro, ma. Ponemos un toquecitico que vengan los bomberos, ma, para que... Un poquito de agua. ¿Ah? Que me vas a componer, con un poquito de agua. Ma, no tengo agua, He pensado con una pierna más, que tengo pensada. Bueno, bendito Cristo, la estás contando, pa. Poco después de las 12:45 de la tarde, el conductor de un furgón perdió el control de su vehículo y carga cuando transitaba por el kilómetro 33 de la carretera hacia Guapiles. En una de las curvas se salió de la vía produciéndose un aparatoso volconazo. La cabina del camión quedó destrozada y dentro el conductor atrapado. Por casi hora y media se batalló para sacar a la víctima, incluso utilizando herramientas y equipo hidráulico para cortar el metal. El chofer tenía ambas piernas prensadas con los escombros, por lo que liberarlo era un trabajo de cuidado. Una vez fuera se confirmó que tenía serias lesiones en sus piernas, por lo que lo trasladaron al Hospital Calderón Guardia. El pesado camión transportaba 20 toneladas de resina y su destino era Moín de Limón. Debido al percance, la vía hacia Guapiles permaneció cerrada por 3 horas debido a los escombros en la carretera y al derrame de aceite y combustible. 6 estudiantes del Liceo de Coronado resultaron afectados por el ataque de abejas la mañana de este jueves. El panal estaba en un lote baldío ubicado frente al centro educativo. A las 10:20 de la mañana, varios alumnos del Liceo de Coronado alertaron sobre la presencia de abejas cerca del centro educativo. Un par de minutos después, la alerta dio paso a una realidad. Cientos de abejas comenzaron a atacar principalmente estudiantes quienes ingresaban al liceo.
se procedió a la evacuación inmediata del centro educativo y también a trasladar a los estudiantes a lugares más seguros. Sin embargo, 6 de ellos recibieron el ataque directo de decenas de insectos, provocándoles reacciones alérgicas. Cuando nosotros llegamos, definitivamente había unas personas que estaban pidiendo ser valoradas dentro de una habitación, una casa habitación. Se valora una señora aproximadamente con unas 60 picaduras a nivel de rostro y extremidades superiores. Es valorada inicialmente por personal de la Cruz Roja y posteriormente por personal técnico paramédico de bomberos. Ella es trasladada a la clínica Coronado en una condición estable y posteriormente se valoran a 6 estudiantes. De ellos, uno presentaba un cuadro de vómito y problemas respiratorios y otro se traslada para valoración con unas 15 picaduras aproximadamente. Temor y desconcierto se apoderó de estudiantes, docentes y personal administrativo. En el momento de la crisis, gracias a Dios supimos manejar bien el asunto y se procedió de inmediato a retirar a los estudiantes, a llamar a algunos hogares de estudiantes, porque acá tenemos 2 centros educativos, el del área de académica y el del área de educación especial, y hay niños con silla de ruedas, niños con bastones, muletas, y entonces obviamente esos chicos había que llamar a los padres de familia para que se presentaran. La emergencia se dio por controlada hora y media después. Se confirmó el traslado de 6 estudiantes y una mujer adulta, vecina del lugar. Todos serían valorados, pero por fortuna estaban fuera de peligro. Es que esta es la época de reproducción de las abejas, por lo que pueden presentarse más enjambres. Este insecto es el motivo por el cual el Cuerpo de Bomberos tiene más trabajo recientemente. Solo este año la institución atendió 4.176 incidentes por abejas, principalmente en zonas rurales del país. ¿Cuál es la razón? La respuesta la tiene este experto de la Universidad Nacional. Estamos en la época seca, ¿verdad? Que es donde se da la mayor floración de los árboles, ¿verdad? Que sirven de alimento para las abejas, ya que las abejas colectan el polen y el néctar de las flores, y entonces eso le sirve a la colmena para crecer. Entonces es una colmena, digamos, que va a estar en crecimiento, con una abundancia importante de abejas, puede llegar hasta una población de 80.000 individuos, y cuando no tienen más espacio, entonces parte de esa población se va, y es lo que se conoce como un enjambre silvestre. Este es el motivo por el que los casos de ataques y enjambres podrían ser más comunes en esta época. En el Cuerpo de Bomberos, para alguien que se encuentre en medio de esta situación. Creo que lo que haríamos es enfurecerlas más. Probablemente van a morir unas cuantas, pero es mucha la cantidad de abejas, ¿verdad? Bien, vamos a cometer el error de que ellas se van a volver muy agresivas, ¿verdad? No hacer movimientos bruscos de brazos, alejarnos de una manera sigilosa, no hacer ruidos fuertes, porque eso las va a alterar aún más. Si ya fuimos picados, tratar de remover de manera de raspado los aguijones para que la totalidad del veneno no sea introducido. Aléjese del lugar. Cuando una abeja pica a otra persona, libera olores que utilizan para llamar a otras, para que también se defiendan. Es una situación difícil. Estas pueden perseguirlo hasta por 800 metros. Lo mejor es que busque ayuda de los expertos. El expresidente de la Caja, Eliseo Vargas, salió este jueves de la cárcel de San Carlos y ahora solo dormirá una noche en un centro de confianza. Vargas cumplía una sentencia de 4 años por peculado. Eliseo Vargas, quien fue presidente ejecutivo de la Caja del 2002 al 2004 y diputado del 98 al 2002, ya no permanecerá más dentro de la prisión La Marina en San Carlos. Vargas ahora pasa al régimen de confianza o semi-institucional, como se conoce oficialmente. Él estará en el Centro de Confianza de San José, ubicado en Guadalupe de Goicoechea. Estoy notando una vez por semana y atendiendo, realizando servicio público de utilidad pública en el Centro del Buen Pastor, en Casacuna, con los niños de ese espacio. Sí, correcto, es lo que se llama, de acuerdo al reglamento, la fase de ingreso. Él tiene que ser sometido ahí el día de hoy, que está entrando a esa inducción, a efectos de que sepa cuáles son las reglas del juego dentro del centro, cuáles son sus obligaciones y responsabilidades.
Vargas fue imputado en el sonado caso Caja Fischel, donde varios políticos, funcionarios de la Caja y empresarios fueron vinculados a un caso de corrupción. Se trató de un préstamo por $32 millones del gobierno de Finlandia para comprar equipo médico para la Caja. Pagos de comisiones, tráfico de influencias y peculado fueron parte de la acusación. Sin embargo, Vargas cumplía una condena de 4 años por otro delito de peculado, es decir, favorecerse a sí mismo o a otra persona utilizando un cargo y bienes públicos. En este caso fue por el nombramiento de un asesor para la Caja que recibió su pago aunque no cumplió con los horarios y trabajo acordados. Bueno, él se encontraba con una sentencia de 4 años de prisión por peculado, en la cual deja cumplida con descuento el 23 de junio del 2017. De acuerdo a la valoración que se le hace en el Centro de Atención Institucional de San Carlos, pues ha venido cumpliendo con el plan de atención técnica que se le asignó. Su desenvolvimiento ha sido adecuado, tiene oferta laboral, tiene domicilio fijo, apoyo familiar y otros elementos que lo ubican como una persona que podría responder adecuadamente a otra modalidad de custodia. Vargas ahora trabajará en el Buen Pastor, atendiendo a los hijos de las reclusas, ya que su especialidad es como médico pediatra. Las autoridades allanaron 2 tiendas y una bodega de una empresa de venta de electrodomésticos en el centro de Alajuela. Se investiga un posible delito de defraudación fiscal por aproximadamente 35 millones de colones. Según la investigación, supuestamente la empresa usaba documentos alterados por un notario para ingresar pantallas planas a menor precio. La menor de 4 años que sobrevivió a la matanza de Matapalo dio declaraciones sobre el asesino de sus padres y hermanos. La acción judicial fue dirigida por la Oficina de Ayuda Internacional a través de una videoconferencia. La pequeña señaló más bien al nicaragüense Michael Salmerón como el responsable de apuñalar a su padre Dir Bang Chum y a su madre Jessica Durán y a sus 3 hermanos. La menor se mantiene en recuperación en el Hospital Nacional de Niños. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí en Costa Rica? Pues estamos finalizando la investigación que se tiene por homicidio y estamos terminando las entrevistas. El día de ayer realizamos un anticipo jurisdiccional de prueba donde recibimos la declaración de la menor, garantizando los derechos constitucionales y procesales que tiene el imputado, que estaba debidamente identificado. Entonces pedimos por medio de asistencia penal internacional a las autoridades de Nicaragua que lo citaran para que estuviera presente en la diligencia con su defensor. Si debe llevar a cabo alguna transacción en dólares, este que ve en pantalla es el tipo de cambio de referencia que emite el Banco Central para este viernes. La compra estará en 529 colones 61 céntimos y la venta en 542 colones con 17 céntimos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el agua seguirá escasa para algunos barrios del sur de San José. Tras la pausa le tendremos los detalles. Quédese con nosotros. Gracias por su compañía y en 4 años un taxista se ganó 47 millones de colones solo por trasladar empleados de Recope. La convención colectiva de la refinería permite que 591 empleados tengan el beneficio de traslado de sus casas al trabajo y viceversa. Yo a mi trabajo me voy caminando. Motocicleta, caminando. Anteriormente trabajaba en Alajuela, entonces tenía que agarrar 2 buses. Todos buscamos la manera de trasladarnos al trabajo, pero en Recope, algunos de sus empleados no tienen que preocuparse por eso. 591 trabajadores tienen servicio de transporte y en ellos, Recope ha gastado más de 873 millones de colones en los últimos 4 años. La denuncia sobre el gasto en este beneficio la presentó el diputado Mario Redondo. En una institución como Recope que sigue tomándole el pelo a los costarricenses con gastos innumerables, porque esto es eso más oresco y a otras cosas, y que todo lo pagamos con el precio de los combustibles, sea en nuestros vehículos, sea en autobús, sea en taxi, en donde sea, taxis que no nos pagan ni autobuses que nos paga nadie, sino que nosotros tenemos que pagarlos. La refinadora da el beneficio del transporte a 217 trabajadores del plantel del Alto de Ochomogo, 136 empleados de la garita en Alajuela también tienen este servicio. En Barranca, en Punta Arenas, 53 personas también tienen transporte.
Recope paga sus viajes de la casa al trabajo y viceversa. Otros 83 trabajadores de las estaciones de bombeo en Turrialba y Siquirres tienen el beneficio y 84 empleados de los aeropuertos. En este país, todas las empresas privadas, inclusive las empresas de zona franca, le dan transporte a sus trabajadores. Lo que duele es que un legislador de este país, que debe legislar para todas y todos los trabajadores de este país, se enfoque solo contra un grupo de trabajadores como los trabajadores de Recope. En el artículo 41 de la Convención Colectiva de Recope se indica que también los familiares de los trabajadores pueden ser transportados. El informe que nosotros obtuvimos no detalla cuándo el traslado fue a trabajadores y cuándo fue a familiares de trabajadores. Las autoridades de Recope prefieren no calificar el gasto como un beneficio de sus trabajadores, solo aseguran que deben hacerlo. Yo solo puedo referirme a la legalidad que tiene que respetar Recope porque es un artículo que está en la Convención Colectiva. Y también es importante que un servicio de transporte también, hay muchas instituciones y empresas públicas y privadas que lo suministran. Es un descaro, obviamente es un robo más de los que hay en el país. Como una misma argolla, ¿me entiende? Que es un beneficio para ellos. Es un beneficio que tienen ellos que no sé hasta qué punto se lo merecen. Un solo transportista se ha ganado con este traslado de trabajadores de Recope 206 millones de colones. Otro tuvo ingresos superiores a los 274 millones de colones. 2 taxistas se unen a la lista de contratados. Uno de ellos se ha ganado 14 millones de colones en 4 años y otro más de 47 millones de colones. Las contrataciones se hacen al amparo de la ley de contratación administrativa y están avaladas por los entes competentes. Es que no se vale que en este país tengamos trabajadores de primera, segunda, tercera y quinta categoría. Esto además es una bofetada para mucha gente que se mata trabajando. Mire, yo veo gente muy humilde que hace hasta lo imposible por ganarse el arroz y los frijoles, mientras otros tienen la tajada grande del pastel. En Recope reconocen que el gasto debe reducirse y por eso aseguran que es parte de los artículos que se están renegociando con los sindicatos. La falta de agua en los tanques del sur tiene sin este servicio a 20.000 personas. Celaya no tiene un plan para abastecer a esos usuarios mientras pasa la sequía. Así lucen los tanques del sur en la planta del AIA en Barrio Cuba. Aquí se almacena el agua que abastece Los Hatillos y la Ciudadela 15 de septiembre, donde este miércoles se cansaron de la falta de agua y realizaron una manifestación que provocó el cierre de las vías. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! El agua vino por ese momentico y luego se volvió a ir y vino hasta ahora en la madrugada. Ahora a las 6 de la mañana quedó un chorrito pequeñito, es lo único que hay de agua. Lo que ven es el sector de Los Hatillos y de la Ciudadela 15 de septiembre. Ahí 20.000 personas tienen problemas a causa de la escasez de agua, ya que estos 4 tanques ubicados en la planta del sur del AIA ya no tienen el agua suficiente para abastecerlos. Y es que esta es la poca cantidad de agua que les llega a los habitantes de estos sectores josefinos. Ellos tendrán que seguir con esta situación por al menos un mes más, ya que la AIA anunció que no tiene una medida paliativa. En estas zonas, digamos, el llamado que hacemos es a tratar de identificar bien las horas en que va a haber desabastecimiento, pedir que el consumo se haga en las horas en que sí hay agua y que cuando se almacene agua que sea la estrictamente necesaria para los usos del día. Dichosamente estamos en una situación en que todos los días durante unas horas podemos llevar agua por medio de nuestro sistema de las tuberías a cada casa. Actualmente los racionamientos o cortes de agua los están pasando más de 60.000 usuarios en el área metropolitana, además de comunidades en Guanacaste, Alajuela y Heredia. 212.000 millones de colones saldrán a la calle desde este viernes como parte del pago del Fondo de Capitalización Laboral para quienes cumplen 5 años en el mismo trabajo. Las operadoras tienen 15 días de plazo para cumplir con las solicitudes. Desde este viernes, muchos trabajadores recibirán dinero extra. Las operadoras de pensiones comenzarán con los pagos del Fondo de Capitalización Laboral.
Lo recibirán primero quienes cumplieron 5 años con el mismo patrono e hicieron la solicitud del FCL antes del 18 de marzo. Solo Popular Pensiones ya recibió unas 50,000 solicitudes, casi el 80% del total de sus clientes. Las operadoras de pensiones tienen que iniciar el pago a partir del primer día hábil, que es abril, ¿verdad? Y se tienen 15 días de acuerdo a la normativa para que las operadoras de pensiones hagan entrega de estos recursos a los afiliados que lo hayan solicitado, y ya dependerá de cada una de las empresas si pagan a partir del 1 de abril o arrancan ahí y se llevan 15 días hábiles. El Banco de Costa Rica también realizará los pagos desde el viernes y de forma paulatina. Unos 193,000 trabajadores tienen derecho a retirar el fondo este quinquenio. Las entidades entregarían poco más de 200 millones de colones. El FCL se puede retirar en cualquier momento al cumplir los 5 años con el mismo patrono o al terminar la relación laboral. Muy probablemente ya cuando las personas vean que le han acreditado a su compañero, a su vecino, a su familiar, probablemente se motiven a realizarlo, pero esperamos que si logramos mantener ese 80% sería un gran logro, porque los quinquenios anteriores prácticamente el 98-99% de los afiliados han retirado los recursos. Dependiendo de las operadoras, los depósitos se realizarán directamente a la cuenta, en cheque o en las sucursales. Eso sí, los expertos recomiendan no retirar los fondos para que sigan ganando intereses de casi 12% y fortalezcan su pensión. La policía pide precaución por el pago del FCL. A partir de este viernes, unos 3,000 oficiales reforzarán la seguridad en bancos, también comercios y las paradas de autobuses. Cuidado en cajeros, la calle y dentro de los bancos. Con el pago del FCL a partir de este viernes, la fuerza pública pide precaución. Cerca de 200,000 millones de colones estarán en cuentas bancarias y los bolsillos de los trabajadores. Que no retiren todo el dinero de una vez, que no exhiban el dinero, ¿verdad? Que los bolsos los resguarden de una manera adecuada, que traten de usar hasta donde sea posible pues, la tarjeta o otra forma de pago, ¿verdad? Pero que no saquen tanto dinero en efectivo para no ser víctimas de robos o asaltos. Dentro de los bancos también hay que ser precavidos para evitar marcajes. Es importante no andar divulgando lo que se va a hacer con este dinero, ¿verdad? Ni cuánto es lo que va a recibir, porque hay personas que se le colocan a la par a la gente solo para escuchar la información que están dando y para buscar sus principales víctimas para cometer el hecho. Como sucede con el aguinaldo o el salario escolar, unos 3,000 oficiales reforzarán la seguridad y vigilancia en puntos estratégicos. Acciones operativas dirigidas al comercio, a las entidades financieras, a las paradas de buses, con el fin de dar acompañamiento en la entrega de este fondo de capitalización laboral. Las policías municipales, como la de San José, también estarán vigilantes. Le agradecemos su compañía. Recuerde que a las 6 de la mañana lo esperamos con más información en la edición matutina de Noticias RPT. Que tenga usted buena noche.